La investigación cualitativa presentada por Laura Sánchez en la materia Proyecto de Investigación 2 de la Universidad Manuela Beltrán. Vamos a hablar acerca de la investigación cualitativa y sus diseños. Recordemos que la investigación cualitativa no tiene procedimientos estandarizados y pues no se planean con detalle básicamente. Estas están sujetas a circunstancias de cada ambiente o escenario en particular. Entonces la investigación cualitativa es un tipo de investigación utilizada principalmente en las ciencias sociales, donde se recopila y se trabajan los datos no numéricos. Esto ya que buscan interpretar el significado de datos que ayudan a comprender pues, la vida social a través de estudio de poblaciones o lugares específicos. Una de las ventajas de la investigación cualitativa es que crea una comprensión profunda pues, de las actitudes, los comportamientos, los eventos, las interacciones y procesos sociales que comprenden la vida cotidiana de las personas. Los diseños de la investigación cualitativa buscan describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos culturales y comunidades. Vamos a presentar los diseños de la investigación cualitativa, que son 6, de los cuales vamos a hablar acerca del origen, las fases, las técnicas o instrumentos de recolección y el análisis de datos. El primero es el diseño etnográfico, que es aquel que pretende explorar, examinar, entender los sistemas sociales desde la perspectiva de los miembros o de los nativos. Su origen es durante el siglo XX con los aborígenes y también proviene de la tradición antropológica, donde pues fundadores antropólogos como Malinowski, Sapir-Whorf y otros se consolidaron en las universidades americanas, dando origen pues en la década de los 60, ya que pues diversas disciplinas de estudio como la de etnografía de la comunicación y también de la antropología de la lingüística, y también como referencias como más actuales serían que las de Duranty en el 94 y en el 97. Las fases de la etnografía son 7. El primero, que es la selección del diseño, pues donde se debe identificar qué es lo que se desea estudiar, cuál es el objetivo y cuál es el método que más se adapta pues al tipo de investigación que se desea realizar. El segundo sería la determinación de las técnicas, donde se va pues a especificar cuáles van a ser esas observaciones, esos métodos que se van a implementar para poder obtener los resultados de la investigación. El siguiente sería acceso al ámbito de la investigación. El siguiente sería la selección de los informantes, donde pues el investigador se acerca a las personas que le van a ayudar de cierta forma a introducirse poco a poco en ser parte del grupo de la investigación o el grupo de personas. La otra fase sería la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en escenario. El siguiente sería el procesamiento de la información recogida, pues donde se observan e interpretan los datos. Y por último, la elaboración del informe etnográfico, pues con la fundamentación de la teoría. Los instrumentos de recolección usados son la observación participante, que es la persona pues que observa, recoge los datos en el medio natural y está en contacto con los propios sujetos observados. También se utilizan las entrevistas cualitativas y la discusión en grupos. El análisis de datos se realiza a través de la descripción y el análisis sobre la persona, que hace usualmente la que percibe, la que siente, lo que vive y todo lo demás relacionado. El otro diseño de investigación cualitativa sería el etnográfico virtual, que es un método de investigación de los espacios virtuales que se encuentran pues en un proceso de expansión, de formulación teórica y metodológica, donde se aplica pues la etnografía en los estudios de las vivencias en internet. Se originó cuando los investigadores pues muestran interés ante el fenómeno de la generación de espacios de socialidad, producto pues del internet, de las comunidades virtuales que se generaron años atrás. Las fases son
La exploratoria y reflexión, donde se define el problema. Se realiza el primer contacto con el objeto de estudio. La planificación, donde se establece pues el tiempo, los periodos de estudio, se evalúan los recursos que se poseen para hacer la investigación. La otra fase sería la recogida y análisis de la información. La siguiente sería la entrada pues en el escenario y también la retirada del escenario, donde pues se realiza la selección de la muestra, se observa la muestra y se realiza el cierre de la muestra. La otra fase sería la elaboración del informe final, donde se van a exponer todos los aspectos de la investigación, las hipótesis, los resultados y las conclusiones. Las técnicas o los instrumentos de recolección que se utilizan en la etnografía virtual son la observación participante, la entrevista, los análisis de documentos, los análisis de redes sociales ARS, que esta es una técnica de recogida de información que muestra pues en un gráfico de nodos y gráficos la representación también de las interacciones de una comunidad virtual. El análisis de datos se hace a través de los hipertextos, que estos permiten pues crear, agregar y enlazar pues digamos que la información a través de diferentes fuentes por medio de enlaces asociativos a redes sociales. El hipertexto pues es un texto que contiene enlaces de otro texto. El siguiente diseño sería la teoría fundamentada, que se desarrolla por los sociólogos Barney Glaser y Ansel Strauss, donde concibieron este enfoque en la década de 1960. Entonces, las fases de la teoría fundamentada es donde se implica pues la comparación de los datos, donde se supone la integración de cada categoría de sus propiedades, donde se requiere limitar la teoría que comienza a desarrollarse. También se produce después de un proceso de saturación de los incidentes pertenecientes en cada categoría. Este diseño de teoría fundamentada es sobre todo pues una metodología que se adapta al estudio de la realidad social. Lo que pretende es comprender cómo funciona el mundo y acceder a la comprensión humana. Los instrumentos de recolección son la entrevista, la observación, la discusión, los registros de notas, los diarios de vida, las grabaciones audiovisuales y otras que se utilizan. El análisis de datos se hace a través de la codificación abierta, la axial, la selectiva, el ordenamiento conceptual, la reducción de datos, la elaboración de categorías, y cada una de estas pues tiene diferentes actividades. Digamos, a través de la codificación abierta se desglosan pues también datos de distintas unidades de significado. Estos son analizados en los textos pues para ser identificados como las palabras claves y las frases claves que ayudan a la investigación. La codificación axial pues es donde se relacionan los códigos y la combinación de pensamiento inductivo y deductivo, y la codificación selectiva pues donde se hace la elección de una categoría para hacer el núcleo. Vamos a hablar de la investigación de acción, que es el siguiente diseño, que fue utilizado en 1944 por Kurt Lewin, que es un psicólogo americano de origen polaco. Sus fases son la observación, que es el diagnóstico y el reconocimiento de la situación, donde se va a identificar la problemática, se va a ordenar, se van a agrupar y se van a relacionar todos los datos de acuerdo a los objetivos de la investigación. La siguiente fase sería la planificación, pues donde se decide qué hacer. En la siguiente fase sería la acción, que es el plan en práctica y la observación de los efectos. La siguiente fase sería la reflexión, donde se hace el cierre del ciclo, donde se elabora el informe o el replanteamiento del problema. Los instrumentos de recolección son la observación participante, las notas de campo, las grabaciones de audio, de video, las pruebas documentales, cuestionarios, los registros que existan acerca de la investigación que se desea hacer.
El análisis de datos pues se realiza a través de diagramas causa-efecto y a través de mapas conceptuales. El siguiente diseño es el diseño de estudio de caso, que permite pues el estudio de la particularidad mediante la interacción de los contextos y también permite entender su complejidad. Esta es una herramienta muy útil, este estudio de caso, para hacer una investigación, ya que va a permitir tener como resultado pues un enfoque holístico de una situación o un evento de estudio, lo cual pues concede al investigador digamos un abanico muy amplio de posibilidades pues para abordar el problema de la investigación. Se originó en los años 70 y 80 y a través de una época donde los investigadores de las ciencias como la pedagogía y la psicología lo favorecieron como la base metodológica para el desarrollo de las investigaciones, principalmente de corte cualitativo. Las fases son el planteamiento, la formulación de proposiciones, la obtención de los datos, el análisis de los datos y las conclusiones. Pues en el caso de estudio se debe realizar la selección del caso, la elaboración de preguntas, la recopilación de datos, el análisis o la interpretación de la información y ya como final sería la elaboración del informe. Las técnicas o instrumentos de recolección que utiliza casi todas son las mismas, que son las grabaciones de audio y video, la revisión de documentos anteriores, la observación directa, las encuestas y pues datos estadísticos que se encuentran. El análisis de datos se realiza a través de la correlación de la información, la estructuración, la organización de datos, la socialización y la elaboración de la tesis. Vamos a hablar del diseño de investigación fenología, que fue planteada por Edmund Husserl a principios del siglo XX, y la fenomenología surgió como una necesidad de explicar la naturaleza de las cosas, es decir, de los fenómenos. Los primeros pensadores trataron de definir si era un método o una filosofía, dado que lejos de ser una secuencia de pasos, es como un paradigma que observa y explica la ciencia pues para conocerla exactamente y de esa forma pues encontrar la verdad de los fenómenos. Sus fases son la etapa descriptiva, en la cual se logra una descripción del fenómeno de estudio y se refleja la realidad vivida por las personas, por su mundo, por la situación en la forma pues más auténtica donde ellos se encuentran. La otra fase sería la etapa estructural, donde el trabajo central de este estudio son las descripciones contenidas en los protocolos. Estos pues están constituidos de varios pasos entrelazados y aunque la mente humana no respete pues las secuencias tan estrictas, ya que pues en su actividad cognitiva se adelanta o se vuelve atrás con una gran agilidad y con una rapidez. Entonces esta actividad es la que se pone en énfasis y se recomienda pues seguir la secuencia de estos pasos para tener una mejor análisis de estos fenómenos estudiados. Y la etapa de discusión es la etapa donde se intenta pues relacionar los resultados obtenidos de la investigación, las conclusiones, los hallazgos que se hayan encontrado, y también pues la idea es contraponerlos o complementarlos y entender mejor las posibilidades de las diferentes que se presenten, de las diferencias o pues de las similitudes. Los instrumentos de recolección son antecedentes literarios, grabaciones de audio y la observación. Y el análisis de datos pues se realiza a través de la descripción del fenómeno y las experiencias compartidas. La bibliografía, muchas gracias.